Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo de César Rodríguez y junto con mi compañero Emiliano Herrada Ramírez vamos a desarrollar el tema de aparato genital femenino. Vamos a ver desde los órganos internos hasta los órganos externos, también conocidos como vulva, y al igual que la irrigación, la inervación y las relaciones anatómicas, que esto es importante mencionar ya que nos va a ayudar a entender cómo se relacionan estos órganos entre sí y pues al mismo tiempo a entender un poco mejor la fisiología femenina. La información de estas presentaciones se basó casi enteramente en libros de autores clásicos, por ejemplo Letarjet, pero igualmente en la descripción del video vamos a dejar las referencias bibliográficas. Muy bien, pues vamos a empezar con la división general de estos órganos. El aparato genital femenino se divide en órganos internos y órganos externos. Los internos puede ser el ovario, la troputerina, el útero y la vagina. Los externos corresponden a la vulva, que esta engloba los labios mayores, labios menores, el clítoris, el vestíbulo y las glándulas asociadas a este. Esta división nos ayuda a entender qué estructuras participan en la ovulación y la fecundación, la gestación y finalmente en el parto. También es importante tener presente que estas regiones comparten irrigación, drenaje linfático y también inervación. Y esto nos puede ayudar a entender procesos como el dolor pélvico, que pueden involucrar a más de una región o a más de un órgano. Vamos a empezar con el ovario, que los ovarios son glándulas mixtas porque producen hormonas y también producen gametos, o sea, óvulos. Se ubican a cada lado del útero, dentro de la cavidad pélvica, y la función principal de este es coordinar el ciclo ovárico y liberar un ovocito en cada ciclo menstrual. Algo importante aquí es que el ovario no está completamente cubierto por peritoneo, pues como otros órganos abdominales. Este tiene un epitelio que se llama epitelio germinativo, que lo hace una estructura algo más expuesta en términos de ovulación. Y también tengo entendido que también por esta razón es fácil que algunas enfermedades como el cáncer que se pueden extender a otras regiones del cuerpo. Por ejemplo, están en un órgano del abdomen, se puede extender al ovario y viceversa. Si está en el ovario, se puede extender al abdomen. Ok, vamos a ver los medios de fijación, que para mantenerse en su posición, el ovario depende de varios elementos. El principal es el mesovario. Es una estructura, es una parte del ligamento ancho más bien, que lo conecta con la pelvis. También es el ligamento propio del ovario, que lo une con el útero, y el ligamento suspensorio del ovario, que contiene a los vasos ováricos. Estos medios de fijación son claves, pues, porque no solo sostienen al ovario, sino que también permiten el paso a las arterias, venas y a los vasos linfáticos. Aquí, cualquier torsión o desplazamiento de las estructuras que acabo de mencionar, pues puede comprometer su irrigación, lo que vamos a conocer como una torsión ovárica. Continuando con las relaciones anatómicas, el ovario está en relación con ciertas estructuras que son importantes. Lateralmente está cercano a la pared pélvica y al ligamento suspensorio, que es pues el que lleva a los vasos ováricos. Medialmente se relaciona con el útero por medio del ligamento propio y superiormente a veces puede, bueno, no a veces, puede contactarse con el intestino delgado y posteriormente con el recto, las astas intestinales. Esta posición es relativamente móvil a pesar de pues los ligamentos que la sostienen, que son muchos, y eso explica por qué el ovario puede cambiar ligeramente según el ciclo menstrual o durante el embarazo también. Ok, la irrigación arterial. El ovario recibe sangre de, de, perdón, el ovario recibe sangre directamente de la arteria ovárica, que pues como ya vimos en el diagrama que nos dejó el doctor, es una arteria que nace de la aorta abdominal y también recibe ramas de la arteria uterina, lo que asegura una irrigación rica. El drenaje venoso forma plexos que terminan en la vena ovárica. A la derecha drena en la vena cava inferior y a la izquierda en la vena renal izquierda. La inervación, pues esta proviene del plexo ovárico y del plexo uterino y está relacionada con la sensibilidad durante la ovulación, que algunas mujeres pueden percibir como, como dolor intermenstrual. Ok, aquí se puede ver más o menos lo que estoy explicando. Y seguimos con la trompa uterina, que la trompa uterina también recibe
Lo siento. La trompa uterina recibe o llamada oviducto o tubo uterina. Es el conducto que conecta el ovario con el útero. Su función principal es recibir al ovocito, permitir la fecundación dentro de ella y luego transportar al embrión hasta la cavidad uterina. Su localización en el borde superior del ligamento ancho permite que esté suspendida, lo que le da movilidad para captar el óvulo durante los movimientos de las fimbrias, que las fimbrias aquí son estas regiones que vemos aquí como pelos. Ajá. Pues algunas otras generalidades es que mide 10 a 12 centímetros, tiene un trayecto de lateral a medial, aquí una curva que rodea el ovario y un trayecto que es transversal, que sería este. Y también otro tramo que atraviesa la pared uterina, que pues sería esa región de aquí. Bueno, pues la trompa uterina se divide en cuatro porciones que vamos a ir entendiendo. El infundóbulo es la parte más cercana al ovario y presenta las fimbrias que ayudan a captar al ovocito. Es la que vamos a ver primero, el infundíbulo y las fibras. El infundíbulo es como una especie de embudo que se abre hacia la cavidad peritoneal. Sus bordes forman las fimbrias, que como ya dije son estas que están aquí, y que son extensiones móviles que se acercan al ovario durante la ovulación. Estas fimbrias funcionan como dedos, si así lo pueden ver, que barren la superficie del ovario para captar al ovocito. Este mecanismo es clave porque evita que el ovocito se pierda en la cavidad peritoneal, situación que puede llegar a generar cuadros como peritonitis química o incluso implantes endometriósicos, perdón. Aquí ya estamos viendo las fimbrias. Este sería el infundíbulo. Después veremos a la ampolla, que la ampolla es la parte más larga y dilatada de la trompa uterina, y es donde normalmente ocurre la fecundación gracias a su ambiente favorable y a sus pliegues mucosos. Ok, aquí está un poco borrosa la imagen, pero creo que se puede llegar. Aquí, como ya vimos, es el infundíbulo. La ampolla es la porción que continúa, que sería esta de aquí. Y el istmo aquí es muchísimo más angosto. Se va haciendo más angosto en medida a que se va aproximando al útero. Y este también tiene paredes más gruesas, que la función es transportar el óvulo fecundado por mecanismos musculares y ciliados. Y finalmente, pues la porción uterina atraviesa la pared del útero y se abre en la cavidad uterina gracias a través del ostimum uterino. Y esta región es importante clínicamente porque una obstrucción aquí puede causar infertilidad, que ya vimos es aquí, esta región, exactamente. Que ya mencionamos la tromputerina, el istmo, que es un poquito más angosto, es la porción más rectilínea y fija, y está ubicada entre la salida del ligamento redondo y el ligamento propio del ovario. Una porción intramural, vemos que mide aproximadamente 1 centímetro y atraviesa el miometrio en el cuerno uterino. Tiene una orientación oblicua hacia abajo y medial, y pues estamos viendo que tiene 1 milímetro de diámetro aproximadamente. Continuando con los medios de fijación. Y está contenida dentro del ligamento ancho, está rodeada por el peritoneo, y estamos viendo el ligamento ancho del útero. Eh, También, a pesar de esto, conserva movilidad, igual que el útero, aunque tiene varios ligamentos que lo rodean, sigue siendo móvil. Pues, ok. Vamos a ver las relaciones anatómicas, que laterales a la trompa uterina se encuentran las asas delgadas y el colon sigmoide. Mediales está el cuerno uterino, ya vimos que es este. Superiores están los vasos linfáticos. Inferior está la fosa preovárica y con el ovario forman a la fosa tubo-ovárica. Ok, vamos a ver ahora la inervación y la irrigación de las trompas uterinas, que la irrigación de la trompa uterina proviene principalmente de dos fuentes, que es la arteria ovárica y la arteria uterina. Ambas envían ramas que ascienden por el mesosal pins, perdón, para formar una red que garantiza que toda la trompa, desde el infundíbulo hasta la parte intramural,
tenga un buen aporte sanguíneo. Esta doble irrigación es clave ya que nos permite mantener la función ciliada y muscular que necesita pues para transportar al ovocito o al embrión. Y además clínicamente explica por qué incluso después de ligaduras tubarias puede persistir cierta circulación residual. La inervación de la trombuterina, pues la irrigación, recibe del plexo ovárico y el plexo uterino, ambos con fibras simpáticas y parasimpáticas. Estas fibras regulan el movimiento de los cilios y la contracción muscular lisa, que son esenciales para el transporte del ovocito y del embrión. En cuanto a la sensibilidad, la trombuterina comparte segmentos nerviosos con estructuras pélvicas cercanas. Por eso, pues el dolor por inflamación tuárica o un embarazo ectópico se percibe como dolor pélvico generalizado, no solo en esa zona. Ya vemos que nervación parasimpática es de sacro 2 a sacro 4, que son los nervios esplénicos pélvicos, y el simpático viene de L1 y L2 por el pecho uterovaginal. Ok, la función y la importancia de, de esto, pues ya vimos que es importante ya que conduce el ovocito secundario o el óvulo al útero. Y pues también, como ya vimos, al embrión, también aquí se da la fecundación la mayoría de las veces. Y gracias a sus pliegues musculares, pues puede conducir más fácil, ya sea el óvulo o el embrión, al útero. Ok, ahora vamos a empezar con el útero, que el útero es un órgano muscular hueco encargado de recibir y alojar al embrión durante el embarazo. Su forma es parecida a una pera invertida con un cuerpo superior y un cuello o cervix inferior. Su posición es ligeramente inclinada hacia adelante, una anteroversión y una anteflexión natural que ayuda a las fuerzas abdominales a que no afecten directamente en su contenido. El grosor de sus paredes y su irrigación, pues que es muy abundante, permite que el útero se adapte durante el embarazo y recupere su tamaño después de que sea el parto. Vamos a ver también las porciones del útero, que se divide en fondo, que es la parte superior superior redondeada, el cuerpo, que constituye la mayor parte del órgano, el istmo uterino, que es el segmento estrecho de transición, y el cuello, o cervix también, que penetra en la vagina. Cada zona pues tiene características particulares. Por ejemplo, el cuerpo es el área donde se implanta el embrión, mientras que el cuello tiene una mucosa distinta diseñada para producir moco cervical y actuar como barrera frente a algunas infecciones que se pueden llegar a dar aquí. Muy bien, vamos a empezar con la posición del útero en la pelvis, que ya lo había mencionado brevemente, que este es un órgano intrapélvico. Está en una versión que se llama anteversoflexión, que es la posición fisiológica de este, que consiste básicamente en el cuerpo hacia adelante, como aquí se ve, y el cuello hacia atrás. Esto en un ángulo aproximadamente de 95 grados. La configuración interna del útero, pues bueno, tenemos entendido que existe el cuerpo del epitelio, con un epitelio cilíndrico ciliado y las glándulas tubulares. Las capas de este, la funcional, es la que se escama durante la menstruación y la basal es la que permanece. En el cuello encontramos un epitelio pavimentoso estratificado. La cavidad uterina comunica abajo con el orificio externo hacia la vagina y arriba con los orificios uterinos de las trompas. Y el conducto cervical es estrecho, con pliegues palmeados, y la cavidad uterina es estéril fisiológicamente. Aquí estamos viendo las capas del útero, aquí tenemos al endometrio y al miometrio, que empezando por el endometrio, en cuerpo tiene el epitelio cilíndrico ciliado, como ya mencioné, las glándulas tubulares, la capa funcional se desescama durante la maturación y la basal es la que permanece. Aquí estamos viendo un poquito más la diferencia entre las dos capas, el endometrio y el miometrio, que el miometrio tiene tres capas de músculo liso. La externa con fibras longitudinales y transversales, la media es plexiforme, muy vascularizada, y la interna con fibras longitudinales oblicuas. Y por último tenemos al perimetrio, que aquí se alcanza a ver es la capa más externa, esta que se alcanza a ver aquí. No nos vamos a detener mucho en este porque esto es algo más histológico,
y no nos da mucho tiempo para extendernos. Los medios de fijación. Pues el útero está sostenido por varios ligamentos que no son verdaderos ligamentos anatómicos, sino pues son condensaciones de tejido conectivo. El ligamento ancho sostiene al útero y contiene a la trompa y al ovario. El ligamento redondo se dirige hacia los labios mayores y ayuda a mantener la anteversión uterina. Los ligamentos cardinales o de Bachendrodt y los uterosacros aportan soporte a nivel del cervix y en conjunto estos elementos mantienen al útero en su posición correcta y evitan prolapsos. Aquí estamos viendo algunos de ellos, de los que mencioné. Continuando con las relaciones anatómicas del útero. Anteriormente, el útero se relaciona con la vejiga. Con esta forma, el fondo del saco vesicuterino. Posteriormente, se relaciona con el recto. Medialmente, con el fondo del saco rectuterino o fondo de saco de Douglas, también se le puede decir. Y lateralmente está en contacto con los ligamentos anchos, que este lo mantiene estabilizado dentro de la pelvis. Durante el embarazo o en procesos clínicos como miomas, estas relaciones pueden cambiar ligeramente, afectando algunas estructuras vecinas. La vascularización e inervación del útero, pues la irrigación uterina proviene principalmente de la arteria uterina, que es una rama de la arteria ilíaca interna, como ya lo vimos en el diagrama. Esta arteria asciende por el ligamento ancho y da ramas hacia el miometrio y el endometrio, perdón. La gran capacidad de remodelación de estos vasos es pues fundamental durante el embarazo, ya que permite el desarrollo de la placenta. El drenaje venoso forma el plexo venoso uterino, que se comunica con el plexo vaginal y el ovárico, lo que explica por qué los procesos inflamatorios pueden diseminarse fácilmente entre pues estas estructuras. Aquí también estamos viendo algunas de las arterias mencionadas y también los nervios. Las generalidades de la vagina. Este ya lo va a mencionar de aquí en adelante mi compañero Emiliano. Va a terminar con los órganos internos, que es este, y los órganos externos también. Bueno, continuamos con el útero, la definición y su función general. El útero es un órgano muscular hueco cuya cavidad pues está tapizada por mucosa. Su función principal es recibir al óvulo fecundado, alojar al embrión y el feto durante la gestación y expulsarlo durante el parto. En las partes del útero contenemos el cuerpo, que es la porción superior voluminosa. Tenemos el istmo, que es la zona estrecha entre el cuerpo y el cuello, que hace aproximadamente 1 centímetro. El cuello uterino o cervix, este tercio inferior cilíndrico, fondo del útero, que es un borde superior convexo, y los cuernos uterinos, unión del fondo con las trompas. Aquí lo podemos ver en la imagen. Luego tenemos el cuello uterino. Nos vamos a ir especificando uno por uno. Este mide de 8 a 12 milímetros de largo y 2 a 2,5 aproximadamente de ancho. Este posee una porción supravaginal, una porción vaginal que es visible desde la vagina, el orificio externo, circular o con labios anterior y posterior, y está rodeado por el fornix vaginal, anterior, posterior y lateralmente. Luego, en la posición del útero en la pelvis, tenemos que este es un órgano intrapélvico. Sus factores claves es la posición, versión y flexión de la anteroversoflexión, la posición fisiológica, que el cuerpo está hacia adelante, el cuello hacia atrás y el ángulo de flexión es de aproximadamente 90 grados. La configuración interna, esta es una cavidad uterina aplanada que comunica pues por la parte de abajo un orificio externo hacia la vagina, por la parte de arriba orificios uterinos de las trompas, el conducto cervical que es estrecho con los pliegues palmeados, la cavidad uterina que es estéril fisiológicamente, en el cuerpo el epitelio cilíndrico ciliado con glándulas tubulares, sus capas son funcionales, que se desescama la menstruación, basal, que permanece, y en cuello un epitelio pavimentoso estratificado. Las capas del útero, pues tenemos el endometrio. En cuerpo este es epitelio cilíndrico o ciliado con glándulas tubulares. Las capas pues son funcionales, se escama la menstruación, la basal permanece y en el cuello el epitelio pavimentoso estratificado. Aquí lo podemos ver en la imagen, el miometrio y el endometrio. En las capas del útero, pues como ya les comenté, el miometrio, este tiene tres capas de músculo liso, externa, que son las fibras longitudinales y transversales, la media, que es plexiforme y muy vascularizada, y la interna, que son fibras longitudinales y oblicuas. En la parte de la serosa, es peritoneo que cubre el útero parcialmente, aquí lo podemos ver en la imagen. Los medios de fijación, que es el peritoneo, este
los ligamentos, que es el ligamento redondo, ligamentos rectouterinos, ligamentos vesicouterinos y los ligamentos uterolumbares, que estos son inconstantes. El ligamento ancho, la inserción vaginal y el piso pelviano, que es en el músculo elevador del año. Es una clave para el sostén. Las relaciones con el útero, anteriormente el cuerpo, son las intestinales o sigmoides, el istmo con la cara posterior de la vejiga, posteriores, el fondo de saco recto uteriano, el recto, y lateralmente la trompa uteriana, el ligamento redondo, vasos uterinos, parametrio y el uréter, cruzado por la arteria uterina. La vascularización de la inervación del útero, la arteria principal, pues la arteria uterina, las ramas, las vesicales inferiores, las vaginales, las uretrales, las ramas helicinas, que este es para el cuerpo del útero. Las ramas terminales tenemos la rama tubárica, la rama ovárica y la arteria del fondo uterino. Las generalidades de la vagina. En este ya entramos a que este es un órgano músculo membranoso, impar y mediano, que conecta el útero con la vulva. Este está ubicado en la cavidad pelviana arriba y el perine abajo. La dirección es oblicua hacia abajo y adelante, y su forma es como un cilindro aplanado, antero-posteriormente cuando está vacía. Su longitud es aproximada en adultez de 8 centímetros, pared posterior más larga que la anterior. Alrededor del cuello uterino forma el fornix vaginal, anterior, posterior y lateral. En la vulva se abre como una hendidura elíptica y es muy distensible, permite el paso del feto durante el parto. Su configuración interna, extremidad inferior, se abre mediante el orificio vaginal, el cual puede estar parcialmente cubierto por el himen o sus restos, la parte más estrecha y menos distensible que de la vagina, y el anillo mucoso vulvovaginal, que puede generar vaginismo. Y la configuración interna de la mucosa, mucosa con pliegues transversales, que son rugosidades, la cresta longitudinal en la pared anterior de que iba a la carina uretral, el triángulo de Paulik debajo del cuello del útero. La mucosa varía según el ciclo del menstrual. La configuración interna de extremidad superior o fornix está dividida en cuatro porciones. En la anterior, canal poco profundo, relación directa con la vejiga, que es el tabique vesico-vaginal. Este incluye el triángulo de Paulik. En la parte posterior, más amplia y profunda, relación con el fondo del saco recto uterino, del Douglas. Anteriormente clínicas, es el borramiento por líquido, tumoraciones, endometriosis, y laterales conectan el anterior y posterior sin detalles anatómicos marcados. Su constitución anatómica es una capa muscular, capa externa longitudinal que continúa con fibras uterinas, la capa interna circular, el esfínter liso de la vagina, la capa mucosa, que es un epitelio pavimentado estratificado no creatinizado. Esta está muy adherida al músculo y sin glándulas importantes. Esta se continúa con mucosa uterina y vulvar. Aquí podemos ver en la imagen la camada mucosa, la camada muscular y la camada adventicia. Las relaciones anatómicas de esta, la vejiga, que es el trígono vesical, el tabique vesico-vaginal, la fascia de Halban. Por arriba pasan los ureters hacia la vejiga, por debajo la relación con el cuello vesical y la uretra, y sus relaciones posteriores el segmento superior, la relación con el recto por el fondo del saco recto uterino, el tabique recto vaginal que separa ambos órganos. En el segmento medio tenemos que está adherida al músculo elevador del ano. Segmento inferior, este separa el recto y la vagina con el triángulo recto vaginal. Las relaciones laterales, el segmento superior es parametrios, el segmento medio contacto con el músculo elevador del ano y el segmento inferior el perine profundo y estructuras son eréctiles del clítoris. Aquí podemos ver las relaciones anatómicas y la vagina, sus partes. La irrigación de la vagina es en una arteria vaginal, que esta es la de la rama ilíaca interna, las ramas vaginales de la arteria uterina, arteria rectal media, para pared posterior, y todas estas se anastomosan en el plano medio. La irrigación y inervación es la arteria vaginal, rama de la ilíaca interna, ramas vaginales de la arteria uterina, la arteria rectal media para pared posterior, y estas todas se anastomosan en el plano medio, parasimpático de la nervios esplánicos pélvicos y simpático en el plexo uterovaginal, que este deriva del plexo hipogástrico inferior. Este es importante en su sensibilidad y lubricación y su respuesta sexual. Los genitales externos femeninos. Se designa la vulva al conjunto de órganos genitales externos de la mujer. Están situados por debajo de la pared abdominal anterior
en el perineo anterior, por delante del ano, por dentro y por encima de la cara medial de los muslos. Incluye el monte del pubis, labios mayores, labios menores, el clítoris, el vestíbulo vaginal, el himen y glándulas anexas, y contienen estructuras cutáneas, mucosas, musculares y eréctiles. El monte del pubis, este está saliente redondeada por delante de la sínfisis del pubis, contiene tejido adiposo y termina a fibras de los ligamentos redondos del útero. Se cubre de vello en la pubertad. Su irrigación y linfáticos son compartidos con la región inguinal y perineal y su sensibilidad a nervios ilio-hipogástrico e ilioinguinal. Los labios mayores son dos pliegues cutáneos grandes de adelante a atrás. Eh, Su cara lateral está pigmentada y con vello. La cara medial es sin vello, contacto entre sí, y entre ambos está una hendidura vulvar. Sus uniones son la comisura anterior, la comisura posterior, la horquilla, y la estructura es la piel delgada. Dartos labial, tejido adiposo y glándulas sebáceas. Los labios menores son pliegues cutáneo mucosos sin vello, mediales a los labios mayores. Estos rodean el vestíbulo vaginal. En la parte anterior se divide en la hoja anterior, forma del prepucio del clítoris, y la hoja posterior, forma del frenillo del clítoris. Extremos posteriores forman el frenillo de los labios menores, poseen un armazón fibroelástico y glándulas sebáceas. La hendidura vulvar y el vestíbulo, esto es visible al separar los labios mayores. Dentro de estos se observan los labios menores y el clítoris, y el vestíbulo vaginal es el espacio entre los labios menores, detrás del clítoris. Contiene el orificio externo de la uretra, el orificio vaginal, los conductos de glándulas parauretrales, skin, conductos de glándulas vestibulares mayores, Bartolino, y la fosa del vestíbulo, que es una depresión posterior. Del aparato eréctil, este viene siendo el clítoris. Está formado por dos cuerpos cavernosos insertados en ramas isquiopubianas. Se unen para formar el cuerpo del clítoris, terminan en el glande del clítoris. Su envoltura es de piel más capa fibroelástica, el prepucio deriva de los labios menores y su función sexual es máxima sensibilidad, participa en la respuesta sexual. Y los bulbos del vestíbulo son las formaciones eréctiles bilaterales, las ubicadas en el borde de los labios mayores y menores, limitan lateralmente el orificio vaginal y uretral, adelante pueden unirse con la comisura de los bulbos, y están cubiertos por el músculo bulbo esponjoso. Y las glándulas anexas son las glándulas parauretrales, las skin, a los lados de la uretra, los conductos superiores, la uretra, las glándulas inferiores cerca del meato urinario, y las glándulas vestibulares mayores, que es el Bartolino, una a cada lado, postero lateral al orificio vaginal, desenfocan en la base de los labios menores y secretan moco lubricante durante la excitación sexual. Su inflamación, pues la bartolinitis, y las glándulas vestibulares menores de Hugger son pequeñas distribuidas en la mucosa del vestíbulo. La vascularización e inervación de la ilíaca interna está irrigada por formaciones eréctiles, glándulas vestibulares mayores, el cuerpo y el glande del clítoris, y los pudendos externos al femoral irrigan la piel y mucosas de la vulva, alta sensibilidad máxima en el clítoris, nervio pudendo, nervio dorsal del clítoris, nervios labiales posteriores, ramas perineales y rectales inferiores, nervio ilioinguinal, parte anterior de los labios mayores, y el nervio cutáneo femoral posterior, cara lateral de los labios mayores, y el parasimpático es para la erección y lubricación en los nervios esplánicos plúricos, y en el simpático este inhibe la erección. Su función es sexualmente, es la erección del clítoris y la lubricación genital. Este participa en el coito y en el parto, paso de la cabeza del feto. Y los músculos claves son bulbos esponjosos, compresión del orificio vaginal, glándulas y bulbos. Y isquiocavernosos, la compresión de cuerpos cavernosos del clítoris. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias por